Ser mujer es la oportunidad para demostrarme a mí y a los demás de todo lo que soy capaz de hacer para alcanzar mis sueños. Mis sueños me llevan a montañas, me llevan a los polos, me llevan a lugares que quizás no todo el mundo sueña. Muchas de tus montañas pueden ser diferentes de las mías. Sin embargo, sé que también tienes sueños grandes que quieres alcanzar. Como mujer, por supuesto que se me presentan barreras. Tengo barreras porque me encuentro muchas personas que dudan de mi capacidad para hacer las cosas que hago, desde escalar una montaña hasta lanzarme en un río o en mi empresa. Hay muchas personas que dudan de nosotros y esas barreras como mujeres nos toca demostrar que sí, que podemos romperlas, somos fuertes, tenemos esas cualidades únicas que nos permiten alcanzar nuestras metas. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una entrega más de Mujer Productiva Radio. Como cada viernes ustedes nos están viendo a través de nuestras plataformas de YouTube Live y de Facebook Live de Mujer Productiva Radio. Esta semana tenemos como invitada a Tatiana Domínguez Peroso y vamos a estar hablando de la educación para la igualdad. Señores, ustedes saben que este tema para la educación es un tema neurálgico en República Dominicana. Vamos a hablar de qué es la educación para la igualdad, por qué es tan importante y cómo podemos fomentar en nuestras escuelas y hogares. Esperamos que este programa intente responder estas preguntas a través de nuestra invitada especial Tatiana Domínguez, que es además una de las principales colaboradoras de Fundación Rescatando Mariposas. Nelis. Hola, bienvenidos sean todos. La virtualidad nos permite acercar a tantas personas queridas y Tatiana definitivamente es una de ellas. Tatiana suma a través de la oportunidad de ver lo que nosotros normalmente no tenemos esa sapiencia, experiencia, como queramos determinarlo. Pero aquí viene para darnos algo que nos da, y discúlpenme la terminología muy campechana, nos da en el pelado. Y es la educación basándose en construir desde la familia, construir desde la base, construir desde el inicio. Tatiana, bienvenida. Como siempre, Mujer Productiva Radio es tu casa. Hola, muchísimas gracias por invitarme y por esa presentación. Me siento muy halagada. Feliz de poder colaborar siempre. Para nosotros es un honor tenerte aquí en nuestro programa siempre porque de más está decirte que todos aprendemos en cada participación tuya. Bueno, Tatiana, la primera pregunta. ¿Qué es la educación para la igualdad? Que es muy diferente a la educación normal. La educación para la igualdad lo que pretende es que la discriminación que existe en base al género, en base a ser mujer, en base a ser varón, desaparezca. Y con eso en el centro, entonces propiciar familias más sanas, personas más sanas integralmente, emocionalmente, y una sociedad más justa y pacífica. Nosotros siempre decimos que la educación, la base de la familia, que el por favor, que el gracias, que el pase por acá, tiene mucho que ver de la parte coloquial, de la parte formal, desde el hogar. Y tú nos estás hablando de una educación muy inclusiva desde esa base. ¿Por dónde debemos iniciar, Tatiana? ¿Cómo sería lo que debemos tomar en cuenta, pero sobre todo, qué lenguaje es el que deberíamos aceptar que cambió
que estamos en una nueva etapa? Em, Nosotros somos seres sociales, los humanos, y absolutamente todo comunica y todo tiene una influencia sobre nosotros y nosotras. Claro, en el día a día uno se adapta, los aprendizajes se integran y uno no es consciente de todo lo que uno absorbe o todo lo que ya uno tiene dado por hecho en base a un aprendizaje que uno tuvo de diferentes vías. Observación, por una consecuencia positiva o negativa, eh, por un aprendizaje ya dirigido directamente en ese sentido. Y en base a tener eso en cuenta, realmente la familia es súper importante, la escuela también. Pero ¿qué sucede? Cuando una familia empieza a criar a un niño o una niña, ya esos padres fueron criados. Entonces, el cambio de paradigma lleva un trabajo muy profundo y lleva un trabajo muy consciente y muy abierto para uno verdaderamente darse cuenta de por qué es importante hacer el cambio, qué fue lo que aprendimos, dónde está la distorsión en ese aprendizaje y abrir la mente y abrir el corazón a poder hacer los cambios necesarios de manera consciente para que ese cambio se dé. Dicho esto, la familia evidentemente es la cuna de todo y la escuela pasa a ser un aliado fundamental. ¿Por qué? Porque la escuela no solamente es una repetición de la cultura, es un reflejo de la cultura, sino que también es un espacio que promueve la transformación. Entonces, tenemos unos niños, unas niñas, unos adolescentes que ya vienen de un hogar que no necesariamente haya tenido un trabajo integrado en base a esta igualdad, pero si dentro de la escuela, si dentro de las instituciones del Estado, si dentro de una cultura en desarrollo se toma esta diversificación de cómo se ve a la mujer y al hombre como parte de sus bases, entonces la transformación, aunque lentamente, se va a ir dando de forma segura, porque, repito, la escuela no solamente es un reflejo, sino que también es formadora y podemos agarrar dentro del colegio el ámbito educativo y tener asignaturas, tener proyectos, tener programas que tengan el objetivo fundamental de analizar lo que hemos aprendido, cómo lo que ya hemos aprendido ha afectado negativa o positivamente y de forma consciente ir generando estos cambios. El currículum escolar resulta vital y por supuesto una apertura y una conciencia de parte de las familias, que muchas veces es algo que se queda atrás. Mira, tú has hablado de algo muy, muy importante, que lamentablemente desde hace unas semanas para acá hemos estado recibiendo información negativa de lo que está pasando en nuestras escuelas. Lamentablemente, noticias de primera plana de situaciones de maestros involucrados en situaciones con los estudiantes, los alumnos. Cuando hablamos de la educación por la igualdad, estamos hablando de que esto fomenta la diversidad, el respeto y la inclusión en las aulas y en la sociedad en general. Pero te pregunto, Tatiana, ¿cómo estamos viviendo actualmente la sociedad? Que como tú bien dices, lamentablemente también las escuelas es un reflejo de lo que está pasando en nuestros hogares. Y si me estás hablando que también la escuela es parte importante para esta educación de igualdad, tenemos una brecha que no sabemos cómo vamos a unirla para poder trabajar con esto cuando la escuela es tan importante. Definitivamente, definitivamente que es imprescindible hacer un trabajo con los formadores, porque estos formadores que ya llegan a las aulas tienen una historia familiar, tienen una historia de vida, tienen una historia cultural que ya la tienen impregnada en su aprendizaje, en su modelo de ver la vida. Y realmente el ser profesor no te exime de ser humano, así como el ser médico, el ser psicólogo, el ser abogado, ninguna de esas profesiones te eximen de ser un ser humano. Por lo tanto, cuando uno tiene posiciones en las que uno resulta ser influyente en los demás, el trabajo personal debe ser imprescindible y debe ser obligatorio, porque realmente uno se vuelve responsable de lo que suceda en la sociedad y de
uno se vuelve alguien que tiene una repercusión importante en la vida, en la mentalidad, en el comportamiento de los demás, y no debe ser tomado a la ligera. Por eso es tan importante cuando el cambio viene desde una mirada estatal, porque el Estado, como gerente de todo lo que funciona en el país, digamos, es quien puede mover los hilos para que el cambio se dé de manera correcta. Y con un cambio, y si no hay un cambio en las personas que deben promover este cambio, pues entonces el trabajo se hace más lento, se empieza a segmentar la mirada de quienes les toca observar el proceso o formar parte del proceso, porque si no hay un aprendizaje, si no hay una reflexión, si no hay una intervención especializada de quien puede entender tu modelo de pensar y al mismo tiempo cómo funciona tu mentalidad y qué hace falta para que tú puedas abrir tu mente, entonces muchas veces estos maestros lo que sienten es que se les está imponiendo algo. Y además hay que tomar en cuenta el el estatus económico de la mayoría de la población, en la ¿Cuál que es, cuál es, cuando, perdón. cuál ha sido tu experiencia ahí? Porque estamos hablando de que ese reflejo, esas experiencias, te las encuentras constantemente en tu trabajo, en el ambiente donde te desarrollas y tienes una habilidad mayor que la mayoría para poder identificarla porque has sido, o sea, te has preparado, te has concientizado, has hecho un desarrollo constante para ser una persona que sume. ¿Cómo lo identifica? ¿Cuál ha sido eso? En el ámbito escolar, por ejemplo, uno puede darse cuenta en los talleres que uno ofrece cuál es la mentalidad que ya tiene el profesorado. Se tiene que hacer un trabajo de sensibilización para que ellos puedan verdaderamente ver la problemática desde una mirada por encima, de ponerse fuera de la problemática, ponerle algo de intelecto, ponerle algo de emoción, para que realmente se sensibilicen con el problema. Y la forma de sensibilizar a esos maestros es confrontarlo con las propias experiencias que han vivido, con las propias experiencias que han visto en su entorno y poder hacer un análisis lógico en base a su propio conocimiento de cómo influye la sociedad, de cómo influye la familia en el modelo de pensamiento y admitir, que vayan admitiendo de forma humilde que realmente pueden estar siendo influenciados de forma negativa y ser influenciadores de forma negativa también. En el ámbito de derecho, en el ámbito judicial, igual pasa lo mismo. Ustedes quizá han escuchado casos de cómo la policía puede ir a una casa donde haya un problema marital y que la propia policía le diga a la mujer, doña, él se le pasa ahorita, estése quieta. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento verdadero, son fruto de la misma sociedad, de la misma cultura que minimiza el maltrato, que naturaliza la dominancia masculina frente a la femenina, y están todos ya Eso es parte de una inmersos. cultura integrada, estás diciendo. Exactamente. Entonces, en uno y otro espacio uno puede ver ese reflejo y la gran cantidad de trabajo que hace falta. En el ámbito familiar, que es la cuna de la repetición de la violencia, por lo menos en las relaciones íntimas, recientemente tuve la oportunidad de tratar de responder a la pregunta de cómo un hombre puede verdaderamente lastimar y lacerar a la persona que se supone que ama. Y cuando nosotros vamos creciendo, vamos integrando lo que vemos como bueno y válido, y los principales entes de referencia de nuestra vida son mamá y papá. Son quienes nos cuidan, son quienes nos alimentan, son quienes nos enseñan lo que está bien y lo que está mal, que el agua limpia se bebe, que el agua sucia no se bebe, que hay que lavarse las manos para no enfermar. Y por lo general tienen razón. Y si yo, como niño, y se van generando culturas familiares y tradiciones familiares, y si yo como niño veo a la persona más importante de mi vida lastimar a la otra persona más importante de mi vida y que todo siga igual y que al otro día todo siga igual, no es verdad que eso está mal, no. Mi papá se lo hace a mi mamá.
Mi papá se lo hace a mi mamá. Entonces, no está mal. Yo lo voy a repetir. Bueno, tú nos estás hablando, siempre que venimos contigo tenemos que ir haciendo preguntas, pero reflexionando muy profundamente y introducirlo dentro de nosotros y ver en qué momento nosotros hemos tenido esos patrones. Tú estás hablando que las personas influyentes en nosotros deben de tener ciertas cualidades. No solo hablo del profesor, ahora has incluido a mamá y a papá. Estamos hablando de que desde el hogar y desde las escuelas debemos de tener los valores como la tolerancia, el respeto, la empatía y la solidaridad. ¿Cómo podemos hacer que las personas influyentes y que amamos en nuestras vidas entiendan que esos 4 valores es importante para tener una personalidad sana? Es la palabra. Sí, una personalidad sana, claro. Depende de la posición en la que estemos. Como hijos, como hijas, estamos en una posición jerárquica inferior, en la que va a depender de la apertura de mamá, de la apertura de papá, de qué tan reflexivos puedan ser. En general, el, el poder externalizar cómo me siento, lo que necesito, lo que me gustaría, cómo me afecta lo que estás haciendo, puede ser un motivador para que la persona reflexione. Si la persona reflexiona, se puede buscar ayuda, porque no siempre podemos hacer responsable del cambio a quien no tiene que cambiar, sino a quien tiene que cambiar. Y ese respeto, esa tolerancia, esa empatía se puede construir en muchos casos con ayuda, con yo poder entender por qué soy como soy, cómo integré esos aprendizajes, cómo mis emociones se activan en base a estímulos del ambiente parecidos y tener la suficiente humildad y el compromiso y la disciplina de estimular esos valores que no necesariamente ya teníamos incorporados. Disciplina, compromiso, wow. Por uso y costumbre, las generaciones que nos precedieron tenían un comportamiento. Decían no había internet, las cosas no se comunicaban igual. Decían no todo el mundo tenía acceso a la escolaridad, no tenían acceso a la educación. Lo que se hacía era un reflejo de lo que los padres y antepasados hacían. Sin embargo, ya no somos personas que no pueden comunicarse, que no tienen acceso a escolaridad. Bien o mal, tenemos muchísimo. ¿Qué pasa con esos patrones que no rompemos porque so pena de que no haya el acceso, pero so pena también de que no tomamos decisiones? ¿Cómo nos encontramos ahora mismo en República Dominicana? Porque si, como dice Jacqueline, lamentablemente con tanta frecuencia vemos la prensa y los feminicidios siguen apareciendo, aunque hay muchos hombres que han sido maltratados y siguen siendo maltratados y no salen en igual medida. ¿Cómo estamos nosotros como país con relación a Latinoamérica y a las otras partes del mundo? En nuestro país no está bien. Hay muchos feminicidios, sin embargo, estamos en una etapa de transición en la que ha habido ya mucho avance, porque parte de esa educación en igualdad que estamos conversando hoy se ha llevado a cabo de hace un tiempo para acá y ha tenido su efecto. Ese es el motivo por el cual nosotras hoy estamos aquí, en libertad de expresión, hemos estudiado, estamos aquí por nuestra propia voluntad, porque la educación para la igualdad lo que busca es igualdad de derechos. Tenemos derechos, igualdad de derechos a estudiar, a trabajar, a decidir o no decidir si queremos tener hijos. Eh, la igualdad también busca la no discriminación, que por el hecho de ser mujer no tengamos menos responsabilidad en algo o más responsabilidad en algo solo por ser mujer, que no haya este abuso de poder que fue fruto del patriarcado y del poder que se le dio al varón sobre la hembra,
de forma natural en la humanidad. El poder muchas veces hace que se aproveche de él y bueno, que hayamos quedado históricamente en un lugar inferior, hayamos sido muy abusadas. Nuestro país le falta mucho por avanzar. ¿Por qué? Por lo mismo que conversamos de que muchas veces los propios miembros del sistema judicial no tienen el conocimiento. Cuando no hay una consecuencia coherente y definitiva y estricta a la falta, entonces tampoco hay un miedo a no cometer la falta por una consecuencia, porque a veces sí, a veces no. Se está avanzando con eso. Y el propio hecho de que estemos en transición y de que cada vez más, así como tú acotas, con tanto acceso a la información, con tanta comunicación, la mujer se vaya dando cuenta de que no está obligada a recibir abuso y de que es un individuo completo, con derechos, con una esencia, con unos permisos que son otorgados al momento de nacer. Entonces, eso va generando un cambio en la feminidad que no siempre va de la mano del cambio en la masculinidad. Y se puede ver entonces esta explosión de casos, pero siempre han habido. Lo que sucede es que las estadísticas de quienes intentan salir ahora están. Están estadísticas, no todas, pero hay estadísticas con relación a denuncias. Antes no habían estadísticas con relación a denuncias porque nadie denunciaba. Ahora hay estadísticas con relación a los feminicidios. Antes esos casos de feminicidios en los campos, en los pueblos, quedaban como cosas que pasaron en el barrio, Aislados. aisladas, de las que no Totalmente. necesariamente nadie hablaba y ocultaba. Exactamente, Y exactamente. además, los casos de abuso dentro del hogar posiblemente eran mucho mayor que los de hoy, pero se daban en silencio y a puertas cerradas. Ahora, con el propio acceso a la educación, con la igualdad que hemos ido adquiriendo, realmente, aunque parezca que hay más casos y que las cosas están peor, realmente están mejor, porque nada más hay que preguntarle a cualquier persona, ¿tú conocías en tu barrio cuando tú eras muchacho a alguien que maltratara a su esposa o cosas que pasaban por ahí? Yo entiendo que no hay un dominicano o una dominicana que no tenga una historia que hacer. Mira, tú has hablado, pero esto me trae a la idea del huevo y la piedra. El huevo y la piedra de nuestras autoridades con respecto a lo que sucede con los abusos, los feminicidios y las denuncias. El huevo y la piedra cuando vemos que somos padres y tenemos nuestros hijos en las escuelas. Desde hace un tiempo para acá yo veo las escuelas como sencillamente espacios donde tú me vas a educar a mis hijos, pero tú no tienes ningún derecho sobre ellos. Cuando te hablo de derecho es no tienes que ser necesariamente tan... No tienes la autoridad, digamos, No, sobre ellos. exactamente, no tienes la autoridad sobre ellos. Y cuando eso pasa, pues ya tú sabes lo que ha sucedido. Bueno, te pongo el ejemplo del padre que cuando entró a la escuela y sacó a su niña de 11 años, empujones y de todo, y no pudieron hacer nada porque ese es su padre. O sea, vuelvo y hablo del huevo y la piedra. O sea, ¿quién protege? ¿Quién cuida? ¿Quién me va a decir a mí los valores que yo necesito para poderlo fomentar en mi familia, a mis hijos? O en la escuela, ¿quién le va a decir a este maestro, a esta profesora, que tiene que reinventarse, reeducarse en una nueva forma de educar, donde todos allí son iguales? Y que eso que tú te criaste con esas ideas preconcebidas de que mi papá y mi mamá se maltrataban y todo esto, pero yo lo vi eso normal, tú has aprendido, tú has estudiado, o sea, cómo reinventarte, cómo desconectar ese chip y actualizarte en lo que verdaderamente estamos ahora hablando. Porque mira, Tatiana, es muy fácil lo que estamos hablando porque lo estamos hablando aquí por la pantalla. Pero implementarlo, hacer que una persona cambie ese pensamiento, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Dónde podemos acudir? ¿Cómo nos podemos asesorar? Toma tiempo, toma esfuerzo, toma decisión,
y en algunos casos toca la presión. ¿Por qué toca la presión? Porque la forma en la que está organizada nuestra sociedad garantiza o debe garantizar la integridad de sus miembros. Y si nosotros como cultura, como sociedad, tenemos unas creencias, unos patrones que van en detrimento del desarrollo y de esa salud, debe ser algo que se dé de forma obligatoria. Y la presión se da de diferentes formas. Debe haber una complicidad entre los diferentes actores que tienen incidencia en esto. Tiene que haber incidencia del Ministerio de Educación y del Ministerio Judicial también. Y tiene que generarse la estructura y los lineamientos para que eso sea posible. Porque, por ejemplo, mira el caso que tú acabas de mencionar de un papá que entra a un colegio y se lleva a una niña a rastras. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos los dominicanos con relación a eso? Ese es su papá y puede hacer con ella lo que quiera. Entonces, esa es la mentalidad del profesorado, ¿verdad? Pero además de que esa es la humillarla mentalidad públicamente. y humillarla públicamente. Y además de que esa es la mentalidad de quienes están ahí, posiblemente no se hayan formado en abuso intrafamiliar, falta de formación. Y posiblemente tampoco tengan los protocolos designados para esta clase de casos, cómo reaccionar, qué hacer, dónde acudir. Posiblemente ni los tengan designados ni los tengan aprendidos. Entonces, para que ese cambio se dé, y ese protocolo es lo que va a llevar a una consecuencia, porque la consecuencia es parte fundamental de esta presión. Si tenemos un protocolo, una ruta que indica qué hacer en cada caso, entonces yo como maestro, como escuela, como entidad formadora, voy a dar los pasos necesarios para que se le dé seguimiento a ese caso y ver lo que está pasando ahí. Y no se trata en ningún sentido de que ahora vamos a ir casa por casa a ver dónde le dan pela a los muchachos para quitarle los niños. No, pero cada caso tiene que darse un seguimiento, tiene que estudiarse, se tiene que promover el bien superior del niño ante todo. Y claro, es una persona producto de su historia, es una persona producto de la sociedad, pero por eso no podemos cerrar los ojos. Tiene que haber una complicidad y una estructura y una creación de protocolo para todos los casos en la escuela, en el hospital, en la comunidad, pero no sabemos qué hacer, simplemente estamos normalizados ante el abuso, ante la violencia, lo hemos normalizado, tenemos una justificación para todo, entendemos que tampoco vamos a recibir un apoyo coherente, que va a ser más la sal que el chivo, que si voy y denuncio no va a pasar nada. Entonces, definitivamente, que tanto comprometernos como individuos, pero definitivamente hace mucha falta una presión y una organización que valide y conduzca a que estos cambios se den de forma más constante. Mira, hace falta voluntad. Para darle seguimiento a eso que te acabo de comentar, a este padre lo acaban de, bueno, le pusieron medida de coerción por 3 meses por la acción que hizo con la niña. Perfecto. Digamos que esa es la consecuencia, porque de manera, bueno, se hizo un escándalo con la situación. Pero yo cuando leí la noticia dije, cuando ese hombre salga de la prisión, de donde esté, ¿cuál va a ser su reacción? Tú me vas a decir que ese señor va a salir diciendo, sí, es verdad, yo cometí un error, cuando tú públicamente te han condenado por una acción que como padre te corresponde. Pero, ¿por qué no se somete a ese padre a un tratamiento de trabajo de la ira? ¿Por qué no hablamos de un apoyo con un psicoterapeuta? Porque déjame decirte una cosa, o sea, lo que va a salir de ahí, yo estoy más preocupada. Porque lo único que se dijo fue que le pusieron 3 meses de medida de coerción. Tu análisis es maravilloso, tu análisis. Ese temor de qué va a hacer él cuando salga. Claro, y la verdad y el cargo de la niña, porque mi papá está preso por mi culpa. Mi culpa. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, es todo eso. ¿Por qué no se somete a la misma familia
a ese proceso de terapia familiar, porque déjame decirte, el cargo más grande lo va a tener esa niña, más la consecuencia de cómo ese hombre va a salir de allí. Claro, definitivamente. Y la razón por la cual se hizo de esa forma fue por lo mediático del caso. Simple. Porque ese no es ni cerca el protocolo que corresponde en casos como ese. No, no, uno tiene que pensar en el bien superior del niño. Entonces, para eso yo tengo que analizar todos los factores, ver la posibilidad de cambio de ese padre, porque hay diferentes tipos de parentalidad. Y existen un nivel de parentalidad que ya se llama tóxico, en el que ya no hay nada que hacer. E incluso en esa posición, tampoco lo que se hace en una primera instancia así, tan rápido, es la medida de coerción, a menos que ya haya un riesgo de muerte inminente y el estado emocional de ese niño o niña. Bueno, cada caso lleva su protocolo, pero el hecho de que lo hayan metido preso así fue por lo mediático del caso, porque no debe ser de esa manera. Entonces nos sentimos mal porque ni la escuela hizo lo que tenía que hacer, ni el sistema judicial estaba ahí, que si Perencejita lo sabía y no dijo nada, entonces vamos a tener una consecuencia estricta. ¿Y qué pasa con lo mediático de ese caso, que tiene un efecto secundario también negativo? Dicen, ah, mira, ahora están metiendo preso a los papás por disciplinar a los niños. Entonces, los niños y niñas que tengan cierta rebeldía, que tengan ciertas actitudes de negativismo y de desafiar, pueden aprovechar ese contexto. También padres y madres pueden entender que no tienen ya forma de cómo disciplinar a sus hijos. Ojo, el abuso no es la forma, pero tienen que aprender una. Que una de las cosas que sucede en una parte importante de la población es que integran no, no abuso, no golpeo, pero no tienen herramientas para disciplinar. Entonces, eso es una parte fundamental, que vayamos construyendo técnicas, vayamos entrenando a estos padres de qué hace cómo trabaja ese modelo de corrección internamente, cómo trabaja el otro y cómo se ejecuta el otro. Entonces, a nivel mediático, tiene un efecto que quizá tuvo una buena intención, pero el efecto realmente no es el correcto en ninguno de los casos de ese abordaje, de cómo lo hicieron. ¿Cuál sería la recomendación más salomónica ahora mismo para el traspaso de la cultura que tenemos por uso y costumbre por décadas a la más saludable, la mejor práctica? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál sería como los pasos más lógicos, adecuados para hacer esa transición, Tatiana? Yo pienso que esa transición se daría de forma mucho más armoniosa si dentro del currículum de las carreras que tienen que ver con el trabajo con personas se incluyera contenido que tiene que ver con el estudio de género y con la prevención de la violencia. Si cuando yo estoy estudiando, yo puedo entender cómo funciona mi cultura, mi sociedad, el efecto que tiene en cómo nos manejamos, en el grado de violencia, cómo en mi propia historia pudo haber habido y cómo yo lo integré o no. Cuando yo salgo al campo, ya yo tengo ese trabajo hecho y mi colega también. Entonces, si los psicólogos no tenemos esta formación como base tampoco, no nos dan una formación de violencia como base, pero en países como este, entiendo que una forma muy buena en la que esa transición se podría dar de forma armoniosa es que en las carreras de derecho, de psicología, de medicina, de magisterio, eh, de educación sean parte de las asignaturas obligatorias, de cómo identificar de dónde viene esa cultura, de cuáles son los pasos a seguir como parte del entrenamiento. Obviamente ya hay una cultura, ya hay un personal que está trabajando y en ese sentido toca de parte de las instituciones ser más estrictos con las consecuencias y promover una formación constante en las personas que ya están. Así lo veo. Jackie, Estamos, esto es interesante, pero preocupante. yo estoy pensando, señores,
nosotros los profesionales que estamos trabajando en los medios de comunicación tenemos un compromiso social, tenemos una responsabilidad social que es con la difusión de este tipo de programas, con este tipo de profesionales que están, vamos a decir, avalados por el trabajo que han realizado. Tatiana es una terapeuta que ha trabajado perfectamente y en la Fundación Rescatando Mariposas y ha tenido contacto con niñas, porque sé que están trabajando desde hace ya como 2 años, me dice Tatiana, si es correcto, con la formación de niñas para desarrollarlas con igualdad. ¿Cómo has visto tú a estas jovencitas de cuando se inicia el proceso a cómo están luego de terminar el proceso? ¿Cómo ves ese cambio? Ahí podemos decir que tenemos esperanza con los resultados que has visto. Sí, definitivamente. Ese es un programa que ha tenido muy buen resultado. Se llama Soy Niña Mariposa y Construyo mi Futuro, que tiene el objetivo de promover la prevención de la violencia en base al trabajo con niñas. Y quiero aprovechar la oportunidad para comentar que ya va a abrir el programa que va a trabajar con niños, que se llama Soy un Chico Original, que también busca lo mismo, desmontar ese sistema que ya tenemos integrado y aprendizaje y aprendido, perdón, que promueve la violencia y la desigualdad en base al género. Entonces, para responder tu pregunta, cuando las niñas llegan, parte de lo que se hace es investigar lo que ya tienen conocido con relación a lo que significa ser mujer, ser niña y sentirse bien y sentirse mal. Esa es la base del diagnóstico. Porque cuando entran, cuando llegan, sus respuestas suelen estar asociadas a es niñas y adolescentes, igual en el caso de los niños y adolescentes. Sus respuestas se trabajan por separado, suelen estar asociados a esos paradigmas tradicionales que tienen que ver con la sumisión y con la aceptación del abuso. Esto varía de una comunidad a otra. Ha sido muy interesante ver cómo hay comunidades en las que las niñas tienen una buena base y otras en las que definitivamente hay mucho trabajo que hacer. Cuando salen, ¿cuáles ¿Influye a nivel social? Porque sé que lo están haciendo con niñas de escasos recursos. Entonces, quiere decir que el nivel social o diferente o por la comunidad donde está, ¿por qué la diferencia? En algunos casos ha sido por la comunidad. En algunos casos ha sido por la comunidad en sí. Y eso ha sido muy interesante de ver. En cuanto al nivel social, hemos visto la diferencia en base a el desarrollo cognitivo. ¿Qué tanto debemos de dedicarle a una actividad o no, dependiendo de qué tan rápido lo entienden? Pero sin embargo, a nivel de patrones culturales, no hay tanta diferencia en base al estatus social. Los ejemplos que sí hablan son diferentes, porque no se dan los mismos ejemplos en una zona rural cuando hablan de su vida que en medio de la ciudad. Sin embargo, culturalmente son muy similares, pero de una comunidad a otra, aún siendo rural, se puede ver el efecto, y eso es maravilloso, de el trabajo que ya ha hecho la comunidad, porque por ejemplo, asistimos a una comunidad que tienen un grupo de desarrollo cultural que se llama Mamá Tengo. Y el grupo, todas las niñas de ese grupo, de esa zona, estaban muy bien trabajadas. Sin embargo, en otra comunidad de la misma provincia podemos ver mucha ignorancia y mucha limitación impuesta por la familia y por la propia comunidad. Vemos niñas sexualizadas. O sea, niñas que son ya, que tienen un nivel como de mujer, que quieren, que están fuera del rango de que son niñas, pero tienden a ser más mujer. No sé si, No lo he si visto estoy con correcto frecuencia, con no lo he visto con frecuencia realmente. ¿Qué edad tienen las niñas que ustedes están trabajando? Las niñas, el grupo de niñas va de 7 a 11, 12 años y de adolescentes a 12, 17 años. Sí, dentro del grupo de adolescentes hay algunas que tienen una forma de vestir más o menos que otras con relación a la sexualización, pero
Con las niñas realmente no lo he visto con frecuencia. Yo no he estado en todos los talleres, somos un equipo, pero de forma personal no lo he notado tanto. El cambio más significativo que uno ve al final de estos talleres es que pueden verse a sí mismas diferentes. Antes la visión que tenían de sí mismas se limitaba a una estructura, a un modelo que ya tenían, y la visión de cómo se ven a sí mismas abre y se cambia. Y lo segundo importante que se ve es que pueden identificar lo que es violencia, lo que es abuso. Esos son los dos cambios más significativos que se tienen al principio y al final de los talleres. Y una pregunta, Tatiana, ¿quién le da seguimiento a las niñas? ¿Este tipo de orientación se imparte de las escuelas? ¿Las escuelas están involucradas en la comunidad? ¿Los maestros de la comunidad están involucrados? ¿Cómo ustedes pueden mantener este proceso y hacer que las niñas se mantengan con esa visión clara de ya su nuevo conocimiento de ellas? En algunos casos asistimos, llegamos a través de la escuela, pero son los menos. Por lo general llegamos a través de líderes comunitarios y ya los propios líderes comunitarios hacen la convocatoria y vemos a las niñas y adolescentes. Han habido escuelas, pero se da con menos frecuencia que sea en un ámbito escolar en sí. Con relación al seguimiento, nosotras, estos talleres, lo que pretenden es hacer una modificación de lo que tienen integrado e interiorizado. Despertar esa chispa, despertarle el cuestionamiento, despertar el pensamiento crítico, hacerlas que logren verse de forma personal y que se sientan que tienen derecho a sentirse como se quieran sentir. Entonces, en base a esto, generar en ellas una reflexión y una mirada crítica ante lo que los demás dicen, envían, comunican o entienden. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque hay que tener en cuenta que son niñas y que son adolescentes. Por lo tanto, están en gran medida sujetas a su familia, a su escuela. Entonces, hacemos un trabajo muy personal que les abra la mente, pero no podemos conducirlas a querer cambiar o a decirle que no a mamá, a decirle que no a papá, porque podríamos generar una crisis. Sin embargo, el que se logren ver diferente, el que logren analizar las cosas y entender también de dónde mamá y papá y de dónde la escuela aprendió lo que aprendió, pues entonces me da el permiso a mí de mirarlo diferente. Nosotros nos quedamos en comunicación con la comunidad, tanto para poder recibir mujeres y niños y niñas que tengan una necesidad de apoyo en este sentido, como para poder volver y dar charla a los profesores, a los maestros. Y estamos contemplando ahora, en el caso de las adolescentes, dejar un grupo formado de apoyo, de estudio, en el que ellas mismas puedan mantener su formación y mantener su apertura. El alcance de este proyecto es tan grande, ¿verdad? Porque hemos impactado a muchas niñas y adolescentes y pretendemos cada vez hacerlo más, que lo más coherente es gestionar que ellas mismas puedan continuar siendo las gestoras de su propio desarrollo y sin que sea necesario que estemos constantemente en ese acompañamiento. Definitivamente ahí sí suman. Me encanta eso. Tatiana, lamentablemente, el programa está finalizando. Queremos que nos digas dónde pueden contactar a Rescatando Mariposa para poder apoyar esa labor tan chula que ustedes hacen, pero de tanto valor. Claro que sí. Estamos en las redes sociales Facebook e Instagram como Rescatando Mariposas. Nuestra página web es rescatandomariposas.org y los teléfonos son 809-772-1717 y 829-704-0626. Tenemos diferentes programas donde las personas pueden aportar. Tenemos grupos de apoyo para mujeres, tenemos grupos de estudio y de desarrollo para hombres, tenemos el programa Donando Alas, que le da psicoterapia a bajo costo o gratuita, dependiendo, a mujeres que están en situación de violencia. O sea que tanto apoyo presencial como apoyo económico para continuar con las labores es bienvenido. Excelente. Desde el programa Estamos y más que honradas. más que honrada de poder apoyar.
Muchísimas gracias a ustedes que se han conectado con nosotros. Estamos esperando que estas palabras, esta información tan sensible llegue a tantos corazones, a tantas mentes y a tantas personas como sea posible. Nosotros como país tenemos un gran trabajo que hacer. Sí hemos avanzado mucho, sigamos concientizando nuestra familia, la base. Seamos familias sanas, con educaciones sanas, personalidades sanas. ¿Toma tiempo? Sí, pero el primer paso es el más importante. Rescatando Mariposa a través de Tatiana y de Sonia, tienen la oportunidad de aportar conocimiento y experiencia. Acérquense a ello. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Tatiana, un gran abrazo a ustedes. Muchísimas gracias. Quiero agradecer el tema de la tarde de hoy, que bueno, que eso fue consensuado con Sonia Peroso, que no estuvo aquí con nosotras, pero en su presencia Tatiana, como siempre, una profesional de mucho fuste. El tema de hoy fue la educación para la igualdad y volvemos y decimos, es fundamental construir una sociedad más justa y equitativa. Gracias por acompañarnos en este programa y esperamos que todas estas informaciones que hemos expresado en la tarde de hoy, que Tatiana con tanto gusto y profesionalidad nos ha hablado, pues les sea de utilidad y sirva de apoyo y que al menos una familia pueda ver esta información de utilidad y la podamos ayudar. Señores, muchísimas gracias. Este programa va a estar anclado en nuestra plataforma y lo podrán ver y compartir. Tatiana, muchísimas gracias por estar en Mujer Productiva. Muchísimas gracias por invitarme y por siempre estar abiertas y tomarse la responsabilidad en sus manos de este cambio tan importante. Muchas gracias. De noviembre conmemoramos un año más de lucha y trabajo para la erradicación de los odiosos y deshumanizados comportamientos violentos hacia las mujeres, adolescentes y niñas. Mujeres en Desarrollo Dominicana, MUDE, mantiene un firme compromiso con la eliminación de la violencia contra la mujer. Este compromiso se manifiesta en acciones que estimulan su desarrollo integral y así vencer barreras discriminatorias que les impiden el ejercicio pleno de sus derechos y la ampliación de sus capacidades sociales, políticas y económicas. La violencia de género es un delito presente en todas partes del mundo que amenaza la vida de millones de personas, enlentece el desarrollo de los pueblos y entorpece la facultad de las mujeres a vivir con dignidad. Por la violencia, a las mujeres se les dificultan oportunidades para aprender, obtener ingresos, desarrollar liderazgos, tener voz propia y reclamar la equidad e igualdad que les corresponde. La violencia es una práctica cultural arraigada. Sus valores pasan de generación en generación, por lo que se requiere de tiempo y más esfuerzo para cambiar comportamientos y actitudes que refuerzan la superioridad de lo masculino sobre lo femenino. MUDE promueve acciones de sensibilización y capacitación orientadas a prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas desde la transformación de las normas sociales que les dan origen. Fortalece el empoderamiento económico y social de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, proporcionándoles herramientas para gestionar medios de vida que les provean ingresos adecuados y la capacidad de poder controlar y beneficiarse de sus recursos productivos. Mediante alianzas estratégicas con otras instituciones, MUDE les ofrece rápidas y efectivas respuestas a la detección, prevención, atención y protección de la violencia basada en género. A las niñas les acompaña en un proceso de formación continua para concientizarlas sobre la importancia de continuar sus planes de estudio y evitar riesgos que obstaculicen el logro de sus proyectos. Pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. Únete. Yo soy Thais Herrera, dominicana, tengo 45 años de edad, soy madre de 2 jóvenes y tengo un sueño. Tengo el sueño de
lograr escalar las montañas más altas de cada continente y los 2 polos. Esos son el Denali, una montaña ubicada en Alaska, Elbrus, la montaña más alta de Europa, que se encuentra ubicada en Rusia, Aconcagua, la Cumbre de las Américas, el Karsten, que es en Oceanía, una montaña con un cruce técnico y escalada sobre roca, el Vinson, una montaña ubicada en Antártida, donde en esa expedición estaré escalando dicha montaña y siendo la primera dominicana en llegar al Polo Sur. Estaré también visitando el Polo Norte, unas expediciones que son cargando todo lo que necesitas en trineo, ya saben, caribeño. Kilimanjaro, la cumbre de África y por último el Everest, una montaña mítica, el sueño de cualquier montañista y aventurero, siendo la primera dominicana en llevar nuestra bandera a su cumbre. Cuando empecé a entrenar fue con el sueño de lograr hacer un Ironman. Un Ironman suena como el superhéroe, sin embargo es una competencia en donde se nadan aproximadamente 4 kilómetros, se montan 180 kilómetros de bicicleta y se corren 42 kilómetros, un maratón completo, todo de forma consecutiva. Yo fui la primera dominicana en lograr hacer un Ironman y de ahí fue que hice todo ese proyecto de empezar a subir montañas y ya he logrado alcanzar la cumbre de la Aconcagua, donde fui la primera dominicana. Por esta cumbre. El monte Elbrus, donde también fui la primera dominicana. Ahí viene llegando Thais, la primera mujer en conquistar la cima del monte Elbrus en Rusia. Y la cumbre más alta de México, donde también fui la primera dominicana en llegar. Yo empecé a entrenar y a hacer deporte, yo era de lo que corría, claro. Corría la cortina para seguir durmiendo. O sea, yo no hacía nada, yo soy una persona que he empezado mi vida deportiva a partir de sueños, de querer alcanzar cosas. Y sí he hecho la tarea, he entrenado, me he asistido, he creado un equipo de apoyo y he ido poco a poco alcanzando esos retos que me propongo. Pero yo soy una persona ordinaria, que trabaja en la oficina, que tengo que cuidar a mis hijos, hacer cena, desayuno, llevar al colegio, traer. Entonces, esto es un tema de que los sueños que nos proponemos somos capaces de lograrlos y ponemos la pasión y la perseverancia para alcanzarlos. Cuando yo empecé a pensar en montañas, siempre ha sido apoyada de mi familia, mi esposo en su momento también me apoyó mucho, de hecho me motivó a que en el 2015 fuera a la montaña. Yo no conocía la nieve, yo conocí la nieve en el 2015 y entonces en ese mismo año apliqué a una beca para subir mi primera cumbre con nieve, fui a una escuela de glaciar y entonces fui ahí. Cuando regresé las fotos eran malísimas, entonces mi esposo me regaló la GoPro y me mandó, mira, el premio que tomaron con GoPro este año fue de una foto, de un selfie en la cumbre del Everest y entonces él me apoyaba mucho. Tuvo un hiato en lo que era el montañismo porque Domingo enfermó de cáncer y lamentablemente ya no está con nosotros. En el 2018 yo, como una forma de reencontrarme, de encontrar paz, unos 3-4 meses después de él fallecer, viajo a Ecuador y entonces en ese momento yo me reencuentro mucho, encuentro que de verdad en la montaña siento que estoy en mi hogar, me siento en paz y conozco un mentor que es Karl Egloff, un montañista súper reconocido que se ha vuelto mi mentor y me inspiró a hacer este reto. Yo cuando me encuentro en los momentos difíciles pienso en mi familia, pienso en esa GoPro que me regaló mi esposo, en tomarme ese selfie desde la cumbre y yo de verdad que siento que mis hijos van ahí, llevo a todos los dominicanos conmigo en cada reto que logro, llevo siempre mi bandera en el corazón, en la frente, en la espalda, siempre ando con mi bandera y yo sé que en ese momento realmente esa satisfacción va a ser para la patria o más que solo para mí. Es indescriptible lo que voy a sentir en ese momento.
Bye.